Hola, buenos días, bienvenidos a Noticias News. Quien les habla, la presentadora Alejandra Peña. El día de hoy tocaremos un tema muy importante con respecto al control fiscal, control disciplinario y control penal. Empezamos. El control fiscal tiene como propósito identificar las acciones capaces de corregir cualquier desviación del proceso administrativo que lo aparte de la preservación y salvaguarda de los dineros públicos y de que el gasto se haga con miras al mayor beneficio de la colectividad. Bueno, su objetivo es establecer la diferencia conceptual y práctica entre control fiscal y control interno y la semejanza en cuanto a los objetivos que persiguen. También concierne a la vigilancia, fiscalización y auditoría de la gestión pública para verificar el cumplimiento de las normas legales, las políticas y los planes de acción establecidos, así como la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en la administración de los ingresos, gastos y bienes públicos y las operaciones relativas a los mismos. Entonces, ¿qué sugiere? Para los administradores se sugiere que cumplan con el deber que le imponen las leyes en la administración, manejo, disposición de fondos y bienes públicos. Y para los contralores que verifiquen y vigilen el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que le imponen las leyes atendiendo a sus competencias y bajo la aplicación de los principios de objetividad, imparcialidad, autonomía, carácter técnico, oportunidad, economía, transparencia y celeridad. ¿Cuál es su compromiso? Asegurar la subordinación de la administración a las normas jurídicas, resguardar los derechos de los administrados y cautelar la inversión de los dineros públicos. Requiere que quienes ejerzan el control como función adecúen su actuación a principios y valores que respalden la seriedad y garantía de su proceder y merezcan la credibilidad y la aceptación social de su utilidad. Bueno, entonces, ¿cómo se materializa el control fiscal? Primero, planificando el trabajo del contralor, también aplicando métodos, técnicas y prácticas inherentes a las metodologías que se utilizan en el ejercicio de la función contralora, es decir, en auditorías, estudios, evaluaciones, examen de la cuenta, controles perceptivos. También presentando informes de las actuaciones a las máximas autoridades institucionales y a quienes legalmente les está atribuida la potestad de adoptar las medidas correctivas recomendadas. También siguiendo los procedimientos previstos a los fines del ejercicio de la potestad investigativa, sancionadora y resarcitoria. Por último, realizando seguimiento a la acción correctiva institucional como medida de la eficacia de la acción fiscalizadora. ¿Cuáles son sus consecuencias? Primero, informe con observaciones, informe de resultados de investigaciones, también decisiones y sanciones, es decir, como la responsabilidad administrativa, multas, reparos, suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo, destitución, inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Esta como competencia exclusiva y excluyente del Contralor General de la República. Informe resultante de las diligencias relacionadas con la imposición de sanciones civiles y penales y derivadas del ejercicio de sus potestades para su envío al Ministerio Público a efectos del ejercicio de las competencias que éste tiene en la materia. También hay tipos de control, los cuales son, por el órgano que lo realiza. Primero, digamos, el parlamentario político, que es el que concierne a los órganos legislativos, el administrativo, que es el que conceptualiza en control interno jurisdiccional, que es el que concierne al Poder Judicial. Y también es el no jurisdiccional, que es el que realizan los órganos de control fiscal como función. Localizadas en el contexto de las organizaciones públicas, dependencia de control bajo, hay dos enfoques. Uno de ellos es el control interno y otro de ellos es el control fiscal. Ahora entramos con el tema del control disciplinario. ¿Qué es el derecho disciplinario? De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en su sentencia C-341 de 1996, el derecho disciplinario es el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. También a su vez constituye el complejo normativo y procedimental a través del cual el Estado ejerce su potestad sancionadora y cuyos destinatarios son los servidores públicos en virtud del vínculo de sujeción especial que les une con el Estado. El control disciplinario es un elemento indispensable de la administración pública en la medida en que el mismo se orienta a garantizar que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad
y para la protección de los derechos y libertades de los asociados. El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de funciones, ya que los servidores públicos no solo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes, sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Está en el artículo 6 del Código Penal. El control disciplinario de la administración pública se ejerce en dos niveles. Por un lado está el control externo directamente previsto en la Constitución y cuyo ejercicio corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Y por otro está el control interno desarrollado por la ley a partir de la Constitución y que es el que se ejerce por cada una de las entidades que forman parte de la administración pública en desarrollo de la potestad sancionadora de la administración. Entonces, tengo algunos principios y normas rectoras de la ley disciplinaria, las cuales podrían servir para este tema que estoy hablando. Es el artículo 1, reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana. Y el artículo 2, que trata sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, donde nos dice que las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables, conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal y permanente. La competencia de Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política. Bueno, ahora tocaremos el tema del control penal. Este control tiene que ver con acciones u omisiones de los funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones, las cuales, además de su connotación disciplinaria, están descritas en el Código Penal como conductas que generan responsabilidad penal. Este control y el adelantamiento del proceso en su fase instructiva corresponde a la Fiscalía General de la Nación. En el Código Penal están descritas una serie de conductas cometidas por funcionarios públicos relacionadas con el enriquecimiento ilícito, irregularidades en contratación, abusos de autoridad, tráfico de influencias, apropiación indebida de bienes del Estado, solicitud de dádivas por omitir o hacer un acto propio de sus funciones y otras. En estos casos, la Fiscalía puede iniciar el proceso penal por una denuncia o de oficio. La sanción puede consistir en la privación de la libertad acompañada de la imposición de una inhabilidad para ejercer en el futuro y por un tiempo determinado funciones públicas. Además de esto, puede consistir en la imposición de multas. Finalmente, el derecho penal supone la aplicación de penas y las penas significan afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho penal es muy importante como un mecanismo para ciudadanos en sociedad, pero debe ser responsablemente manejada por parte del Estado. No debe haber un exceso en la utilización del derecho penal. El Estado debe priorizar otras formas de prevención del delito y utilizar el derecho penal solo para aquellos casos excepcionales en los que de ninguna otra forma de control de las conductas sea suficiente para prevenir los delitos, explicó Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia. Muchas gracias.